Está aquí nuevamente Federico Doring para dar seguimiento a esta historia y para agregar información que nos ha planteado que tiene y que quiere exponerla públicamente. Federico, buenos días y bienvenido. Buen día, Carmen. Gracias Cuéntanos, por la oportunidad. Cuéntanos en qué va el asunto y qué vas a agregar sobre el tema. Mira, el asunto va exactamente donde estábamos. Como yo tomé la decisión el día que acudí a la Procuraduría el martes pasado de no ratificar la demanda en ese mismo tiempo y espacio, porque tal y como se lo señalé a los funcionarios de la Procuraduría, estaba acopiándome más información y me reservé el derecho a ampliar la denuncia y en ese momento ratificarla, cosa que haré la próxima semana. ¿Vas a ampliar tu denuncia ante la PGR contra Vicente Chaires? ¿Solo contra Vicente Chaires sigue la denuncia o ampliarán también a los imputados? Vamos a ampliar a los imputados porque hemos encontrado otro muy cercano colaborador de Humberto Moreira. Te doy un dato. Tan cercano que es de los pocos secretarios, quizá el único, que estuvo en su gabinete cuando fue gobernador, que no ha sufrido un cambio, que sigue siendo secretario, que inclusive se le hizo una reforma ad hoc, es decir, tiene un mandato transeccional que aprobó el Congreso local y donde el hoy director del SATEC, Sistema de Administración Tributaria del Estado, anteriormente... El secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, el SAT de Coahuila, digamos. El SAT, pero que el SAT de Coahuila es distinto al SAT de aquí. Él es secretario de Finanzas y quien lo encabeza es Javier Villarreal Hernández. Él que, traducido, ¿qué hace? Pues maneja el presupuesto de todo el Estado. ¿El de Moreira y del actual gobernador? Él continúa, o sea, por eso llegó con... Él ha estado, también ha tenido algunos cargos anteriormente. Te puedo comentar que en el gobierno anterior tuvo alguna participación minoritaria, si quieres eso dentro después, pero fue el que manejó todo el presupuesto y el gasto cuando Humberto Moreira fue gobernador. Y sigue hoy día en esa responsabilidad y seguirá independientemente de cuál sea el resultado electoral. ¿Y vas a ampliar esa denuncia ahora contra Javier Villarreal imputándolo de qué? No, a él no le voy a hacer una imputación directa. Lo que hemos encontrado, te explico por partes. Javier Villarreal está casado con Teresa Botello y Teresa Botello es hermana de Itzel Botello. Aquí encontramos otro personaje que no está en el sector público, que es el esposo de Itzel Botello, que se llama Lorenzo Schuessler Reyes, cuyo patrimonio también es inexplicable. Entonces queremos que también se aporte a la indagatoria. No es un asunto de un funcionario público como en el caso de Vicente Chaires. Hay una diferencia, digamos que Vicente Chaires es más un poco el asunto de la torpeza política y financiera de poner las propiedades y las empresas a su nombre. Aquí las propiedades y las empresas no están a nombre de Javier Villarreal, están a nombre del concuño, que está casado con la hermana de su esposa, y entonces a quien hay que investigar es a Lorenzo Schuessler, pero hay un vínculo político y financiero muy interesante. ¿Por qué? Porque es el mismo modus operandi del caso de Vicente Chaires. Es decir, tienes empresas constituidas en Estados Unidos, domiciliadas en Estados Unidos, con una serie de propiedades y de inversiones nada despreciables que no se pueden acreditar. Si quieres te elaboro rápido. Por ejemplo, primera empresa, Península South Padre. Esta empresa fue creada el 16 de marzo del 2009, es decir, la prosperidad económica y financiera no era de tiempo atrás, ¿no? Y esa tan solo en el año de 2009, tenemos información que aquí he compartido contigo y que compartiré con todo el mundo, adquirió 7 lotes en Estados Unidos, en el estado de Texas, por un valor, solo esos 7 lotes, solo en 2009, de $1.5 millones, $1.508.457, solo esa empresa. Segunda caso, Alpes Group, es otra empresa inmobiliaria, que tal viene, es el titular y manager es Lorenzo Schuessler. Solo en el año de 2010 adquirió en el condado de Bexar, curiosamente el mismo condado donde está Vicente Chaires, comentamos hace unos días, 8 diferentes macrolotes. Uno de ellos es es de 30,000 pies, más de 2 hectáreas. ¿Qué hay ahí? Nada despreciable. Hicieron la construcción de varios desarrollos. Tercer empresa, MPB Family Partnership. Esta empresa también, el dueño es Lorenzo Schuessler, fue creada también en enero del 2009. Es decir, todas las empresas tienen ese mismo nacimiento, esa misma acta de nacimiento en el gobierno de Moreira, aunque se hayan nacido del otro lado del río Bravo, ¿no? Ahí tienen una propiedad
de más de $850,000. Schuessler digamos que no puede acreditar, pero que está igualmente que en el caso de Chaires a nombre de la empresa, ¿no? Y por lo que te decía hace unos días, pones las propiedades a nombre de una empresa para que no aparezca tu nombre. Entonces cuando alguien hace una consulta del nombre del político, pues el político no tiene propiedades, lo que lo tiene es una empresa, y como los nombres de las empresas están en inglés, pues el sentido común te indica, bueno, pues son de algún estadounidense que ahí habita y que tiene prosperidad. Hay otra empresa que es Aeropremio. ¿Cómo demuestras que esas empresas con nombre en inglés sean de Lorenzo Schuessler? Tengo los documentos y los están exhibiendo en la televisión, donde se certifica que en todos esos casos hay un abogado distinto, ya no es a través del mismo abogado de San Antonio que comentamos la vez pasada, pero tiene otro abogado fiscalista y de negocios internacionales. Es la misma operación, nada más que la hacen distinto, y el titular de todas las empresas acreditadas y constituidas en Estados Unidos, cuando Humberto Moreira ya era gobernador, es esta persona, Lorenzo Schuessler. En algunas de las propiedades, la propiedad sí es compartida y está a nombre de él y de su esposa, pero la mayoría de las propiedades están a nombre, y las operaciones están a nombre de estas empresas. Déjame quedarme un poco en este caso de Alpes Group, para que te des una idea de la magnitud de las inversiones. Esta que te decía que es de más de 30,000 pies. ¿Qué hay ahí? ¿Qué construyeron en los lotes? Construyeron un inmueble donde le rentan a CVS Pharmacy, ¿no? Y tienen un contrato de arrendamiento por 20 años con CVS Pharmacy para ese lote. Es decir, ¿de qué tamaño debe ser que te quepa, como suelen ser estas farmacias en Estados Unidos? Todos los espacios de estacionamiento, que cumpla con todas las especificaciones de esa franquicia, y que tengas nada despreciable, más de 2 hectáreas de terreno en Estados Unidos, y aparte puedas construir un inmueble que le puedas arrendar por más de 20 años, o cuando menos 20 años, a CVS Pharmacy. Esa prosperidad, pues yo no encuentro cómo de 2009 al 2010 alguien logre amasar esos recursos, logre hacer esa inversión, ¿no? Y ya después los recursos sí son lícitos, los del contrato de arrendamiento sí son legales y transparentes. Los que surgen de esa inversión original. Claro. La pregunta es cómo se hizo esa inversión. Exactamente, cómo llegaste a adquirir los 30,000 pies y con qué dinero después construiste el inmueble para ofertarle a CVS Pharmacy el arrendamiento por 20 años. ¿Cómo tengan ingreso hoy día? Si ya cambia después el titular también del contrato de arrendamiento, ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es el origen. Y ahí es donde se vuelve la presunción del desvío de recursos, porque no se sostiene con empresas mexicanas. O sea, no hay operaciones en empresas mexicanas, que es lo que esperaríamos que presentara Vicente Chaires y lo que esperaremos que ofrezca Schuessler, para desmentirlos. Tan sencillo como decir, ese dinero en Estados Unidos es producto de las inversiones de estas empresas en México, o no empresas, de mis inversiones personales en México. O de una herencia, que después, algo que justifique esas cantidades. Que justifique, después de haber pagado impuestos ante el SAT, que esas utilidades se pueden trasladar a una inversión fuera del país. Y podría seguir con otras empresas, que nada más para terminar. Todas del mismo personaje. Todas son del mismo concuño del secretario de Finanzas, que es el operador financiero de Humberto Moreira. Es el que administraba todo el presupuesto del Estado y que tiene tanta confianza y respaldo político, que es un cuadro que quedó blindado transeccionalmente. Le hicieron un cambio, como se suele hacer a veces, donde le das una altísima responsabilidad a alguien y salvo por una causal grave no puede ser removido. Entonces ya no es un asunto de volatilidad política donde cambia, es inamovible salvo por causal grave. Bueno, eso no se lo das a cualquiera. Se lo dieron a Javier Villarreal, actual secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, que fue lo mismo con Moreira y que continúa en este cargo como más explicado. Y déjame ponerte un antecedente que me parece que es importante de él. El semanario Vanguardia, en su edición número 45, que fue en noviembre, ¿no?, del 2006, publicó un artículo sobre Javier Villarreal, cuando ya era un cuadro político destacado en el gobierno de Moreira, porque no había sido un cuadro político destacado antaño, sí había prestado algo. ¿Y qué es lo que le cuestionaba en ese momento el semanario Vanguardia? Que los contratos de prestación de servicios que había tenido con la administración anterior, ¿no?, estaban domiciliados fiscalmente la empresa ICSE Systems
Innovation, con la que prestó esos servicios al gobierno de Coahuila anteriormente a Humberto Moreira, estaba domiciliado en unos departamentos muy modestos donde él habitaba. Es decir, esa empresa trabajaba desde su departamento. ¿Eso es legal y válido? Sí, por supuesto. Sí. Nada más que el que fue muy modesto y vivía en un departamento y desde ahí tenía una empresa, ¿no? Ahora tiene un concuño muy exitoso, con muchas propiedades, insisto, a nombres de empresas, también algunas a nombre de él y su esposa, como la que tienen en San Antonio, Texas, en el 3402 de Longhorn Creek, en el Village, también en el condado de Bexar, mismo condado donde tiene propiedades Vicente Chaires, otra que tienen en Trinity Oaks. Es decir, hay una generación espontánea de riqueza que no se justifica. Y otro vínculo que me parece que hay que explicar por parte de Javier Villarreal, de Humberto Moreira y de Schuessler. Qué curioso, la empresa con la que tuvo contratos en el gobierno anterior a Humberto Moreira, este operador financiero Javier Villarreal, ICE Systems Innovation, en México sí aparece a nombre y como titular Javier Villarreal. Esa misma empresa, ubicada en Estados Unidos, domiciliada en San Antonio, Texas, el accionista que aparece como miembro del, digamos, consejo de administración o de la gobernanza de la empresa es el concuño Lorenzo Schuessler. ¿Por qué la misma empresa en México tiene un titular y la misma empresa en Estados Unidos, o cuando es el mismo nombre de empresa, tiene otro titular y que resulta ser tu concuño y que resulta ser que también creada en Estados Unidos después de que se creó en México, cuando en México no era próspera y estaba domiciliada fiscalmente en un modesto departamento? Habría que ver, ¿no?, las residencias en las que ahora están domiciliadas, porque aparece como la oficina de estos corporativos, pero tú ves en Google Earth y buscas la dirección así exacta como la tengo yo y te sale una casa con alberca o sea, ¿y cuántos años tiene la casa, por ejemplo, que tienen, una de las que tiene Lorenzo Schuessler? 5 años. Es decir, es la antigüedad de la casa, es una casa con alberca, pero curiosamente esa casa con alberca, aparte de todo eso, es el domicilio fiscal oficial de una de las empresas del concuño Javier Villarreal, operador financiero y gente cercanísima. Si tú preguntas a cualquier medio de comunicación en Coahuila, te van a decir la cercanía política, afectiva que tiene Javier Villarreal con Humberto Moreira. Y es muy sencillo en los dos casos. Es el mismo modus operandi, son empresas en Estados Unidos, donde se disfraza el nombre del accionista o se oculta para adquirir propiedades inmobiliarias y para aperturar negocios. En este caso, Schuessler tiene gasolinerías, tiene lavados de autos, tiene una serie de negocios de iniciativa privada, pero yo quiero saber con qué dinero constituyó esos negocios, ¿y de con qué dinero y de cuándo para acá ya sé, porque cuando las 2009. De 2009 para acá y algunas de 2010. Tu presunción, Federico Dorin, es que este individuo es prestanombres de Javier Villarreal. De Javier Villarreal, que es el operador financiero de Humberto Moreira y un hombre muy cercano también al presidente del PRI. ¿Esa parte de tu presunción la incorporarás en tus denuncias? Sí, lo que yo voy a hacer es, o sea, la de Vicente Chaires la voy a ampliar, la voy a ratificar en contra de Vicente Chaires y la voy a ampliar en contra de Schuessler y ratificar en ese mismo momento. A partir de ese momento ya la Procuraduría puede actuar procesalmente en contra de ellos dos, con todas las diligencias a las que haya lugar, de que hay un desvío de recursos que se dio curiosamente entre los años donde Humberto Moreira fue gobernador. Las empresas no existían antes de que Humberto Moreira fuera gobernador. Las propiedades en Estados Unidos de Chaires y de Schuessler no existían en Estados Unidos antes de que Humberto Moreira fuera gobernador. Ya veremos cómo siguen las cosas en este camino. Te agradezco que estés aquí esta mañana y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí.